complejo. Empecemos, creo, por el comienzo, ¿no? ¿Qué es lo que determina esta ley? ¿Por qué se presupone este proyecto de ley? Son dos proyectos de ley, uno de Perú Libre, y qué es lo que buscan y qué es lo que finalmente se ha concretado a través de esa modificación de la ley forestal. Bueno, en principio el nombre dice para promover la zonificación forestal, pero lo que menos promueve es la zonificación forestal en concreto, ¿no? Son dos cosas concretas que particularmente me llaman la atención y generan mucha preocupación. Cuando hablamos o vemos el bosque, no solamente vemos actividades agrícolas o actividades extractivas o productivas, también el bosque nos brinda servicios ambientales, ¿no? Regulación del clima, captura de carbono, sobre todo en un contexto de cambio climático. Y por eso es importante que cuando yo voy a ordenar, zonificar el bosque, ¿no? Requiero la presencia no solamente del sector agrario, que es extractivista, promotor de inversión, sino también la visión de conservación, ¿no? Entonces, en estos procesos de zonificación forestal se ha excluido la opinión vinculante del Ministerio del Ambiente y se le ha reducido las competencias a la autoridad de conservación, ¿no? Y lamentablemente no hemos tenido una posición clara en el último tiempo por parte del Ministerio del Ambiente cuando se le quita competencias, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado tenemos una disposición complementaria final que se ha agregado a la actual ley forestal, ¿no? Y lo que hace esta es modificar las reglas sobre el cambio de uso de la tierra. Y lo que hace esta nueva ley es crear áreas de exclusión para fines agropecuarios. Así se denomina la definición, ¿no? Y son áreas que van a ser exceptuadas de tener que realizar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y también los requisitos que plantea la ley forestal para el cambio de uso de tierra que son exigidos en la ley forestal que ha sido modificada, ¿no? Y con ello, lamentablemente, esta norma se convierte en un mecanismo de impunidad, de destrucción y también de violación de derechos humanos porque se pueden instalar actividades agropecuarias o agroindustriales sin previamente haber evaluado si un área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o de conservación, ¿no? O agropecuaria. Entonces, esta ley a su vez beneficia a actores que hayan incumplido previamente la normativa, los requisitos que exigía la ley forestal, y con esto se está debilitando la protección de los bosques y la gestión ambiental, ¿no? Y también, lamentablemente, esta norma excluye la opinión de los pueblos indígenas. Recordemos, lamentablemente, los sucesos de Bagua, ¿no? Durante la modificación de la ley forestal, ¿no? Los cuestionamientos fueron tan duros y tuvimos que, entre peruanos, terminar matándonos, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo. Y producto de eso tuvimos que esa ley forestal tuvo que ser sometida a un proceso de consulta previa, ¿no? Que demoró mucho tiempo, muchos años. Y uno dice, la lógica es que si la ley fue aprobada por consulta previa, porque afecta a los pueblos indígenas, la modificatoria también debiera seguir ese procedimiento y no se ha seguido pese a la oposición que han planteado organizaciones indígenas. En el pasado, en la anterior gestión, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo, ya habían manifestado su rechazo a este tipo de iniciativas, ¿no? Claro, porque recordemos que esta no es una ley que se haya promovido y aprobado de un día para el otro, ¿no? Los proyectos datan del 2021, finales del 2021 en algunos de los casos, se han debatido en las comisiones agraria y en las comisiones de pueblos andinos. Se aprueba una autógrafa, va al Ejecutivo durante el gobierno de Pedro Castillo, es observada, advirtiendo un poco estos efectos negativos que tendría sobre la conservación de los bosques amazónicos, y finalmente, a finales del año pasado, es aprobada, bueno, primero es rechazada la insistencia, luego se presenta una reconsideración, es aprobada por insistencia y ya ha sido promulgada y publicada el 11 de enero de este año en el Diario Oficial del Peruano. Han participado las organizaciones indígenas, se ha convocado al Ministerio del Ambiente durante este debate. ¿Qué ha faltado en el proceso en el que se ha tomado una decisión de esta envergadura por parte del Congreso para asegurarse, como tú bien dices, que la modificación de una ley que ha sido aprobada con bastante esfuerzo y con consulta previa mantenga esa misma relevancia y ese mismo respeto a los que finalmente van a ser afectados por la normativa? Bueno, han usado diversas excusas, ¿no? Pero si recordamos el momento de la discusión,
en la agenda del Pleno del Congreso en la legislatura anterior, no estaba el tema en la agenda del Pleno del Congreso. Fue incluida a último momento y en ese mismo momento se votó la reconsideración, ¿no? Se aceptó, inmediatamente se procedió al voto del proyecto, de la autógrafa, ¿no? Y intervinieron 3 congresistas, si mal no recuerdo, fue cerca de medianoche que se discutió esto y se aprobó, y bueno, y en ese momento 2 congresistas, la congresista Ruth Luque y la congresista Susel Paredes, presentaron reconsideración a la votación y estas aparecían en la página web, en el portal del Congreso. Y hace un pocos días se eliminó de la página web del Congreso esas reconsideraciones y el presidente del Congreso la firmó y fue el segundo vicepresidente que firmaron y fueron remitidos al Poder Ejecutivo para asignarles un número y su posterior remisión al Diario Oficial del Peruano para su publicación, ¿no? Ha habido muchos temas que han pretendido decir que esto beneficia a pequeños agricultores, por ejemplo, ¿no? Han señalado el argumento que el reglamento de la Unión Europea sobre cero deforestación es que se requiere ese tipo de normas. Recordemos que la iniciativa legislativa es previa a la aprobación de la norma de la Unión Europea y han encontrado este tema para usarlo como un argumento, ¿no? Lo cierto es que esto no resuelve esa situación. Yo lo digo con mucho respeto. No creo que los europeos o las autoridades europeas sean tontas para poder con un papelito pretender hacer borrón y cuenta nueva y facilitarnos la exportación y la importación para ellos de productos de deforestación, ¿no? Esto ha generado una situación más bien de mayor vulnerabilidad. Y si ya no nos interesa quizá el tema ambiental, que es fundamental para el bienestar de todos nosotros, digo, esto tiene implicancias también en los acuerdos de promoción comercial, tanto con la Unión Europea como con los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que el proceso de discusión de estos tratados de libre comercio demandaron incluso la modificación de las instituciones dentro del Estado peruano, como la creación del Ministerio del Ambiente, un anexo forestal y un anexo ambiental, un capítulo ambiental muy potente. Y en uno de los artículos, me parece que es el 13.2, perdón, el 18.2.3, señala que los países para promover inversión no pueden reducir sus niveles de protección ambiental. Entonces, lo que está haciendo esta norma es reducir los niveles de protección ambiental al hacer borrón y cuenta nueva y para promover inversión, ¿no? Entonces, obviamente y seguramente el Departamento de Comercio, el USTR de Estados Unidos, va a solicitar consultas al Estado peruano y que puede de alguna manera hacernos quedar como si no supiéramos cumplir nuestros compromisos comerciales con nuestros socios, ¿no? Uno de los principales promotores de esta normativa ha sido el exministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, que ha argumentado que es necesario, ¿no? Él no dice borrón y cuenta nueva, dice poner una fecha de corte, ¿no? Todo lo que se ha hecho hasta este momento, bueno, ya se hizo, ¿no? Y a partir de ahora, y él señala que esta ley lo que busca es asegurar que a partir de ahora no se sigan cometiendo esos errores y que esta fecha de corte es necesaria, como tú bien dices, de cara a las mayores exigencias que se están haciendo, por ejemplo, en la Unión Europea, en la que si un pequeño agricultor quiere exportar café a la Unión Europea, tiene que demostrar que su terreno no ha sido producto de la deforestación y que muy pocos agricultores están en capacidad de hacer esa demostración porque no hemos llegado, digamos, a esa formalización de la zonificación en las zonas amazónicas. Eso es un problema real. ¿Está solucionando esta norma este problema? ¿Hay otras alternativas que se han debido explorar de cara a cómo hacemos para que no se afecte la capacidad de la agricultura peruana de llegar a otros mercados? Bueno, lo cierto es que esto no resuelve esa situación, ¿no? Entonces, y lo vamos a ver en los próximos meses cuando tengamos ya medidas que pueda tomar la Unión Europea. El señor Benítez en su discurso pretende contraponer a los conservacionistas con los pequeños agricultores, ¿no? Yo en principio, yo no pertenezco a ninguna ONG, yo soy abogado ambientalista, pero también soy agricultor. Mi familia, yo vivo en Villarrica, en Oxapampa, somos pequeños agricultores de café durante más de casi 100 años, ¿no? Entonces, esto no es exacto, esto no nos beneficia, nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Yo ya quisiera que un pequeño agricultor, al menos, por ejemplo, de mi distrito, ¿no? Tuviese la posibilidad de tener un vocero de ese nivel, ¿no? Que hable en beneficio de todos nosotros, que vaya al Congreso, que haga lobby, ¿no? Y yo digo, ¿este señor verdaderamente representa a los intereses del pequeño caficultor o agricultor, ¿no?
o a qué grupos económicos representa, a qué intereses representa verdaderamente, ¿no? Entonces, yo creo y estoy seguro que estas medidas beneficia a grupos económicos grandes que están siendo procesados por delitos ambientales, por ser parte de unas organizaciones criminales, porque ya al haber resuelto esto, sencillamente esos procesos penales se caen y obviamente generan situaciones de impunidad. Y obviamente no podemos en nuestro país seguir generando, sí, borrón y cuenta nueva a costa de la destrucción del patrimonio de todos nosotros y seguir en un proceso eterno, ¿no? ¿Y qué me garantiza que en 5 años no aparezca una nueva norma, se siga tumbando el bosque, ¿no? Y sigamos, ok, hasta el día de hoy, y definitivamente la norma no tiene los candados necesarios. El mismo señor lo ha señalado, ¿no? Que necesitamos mejores mecanismos para control, no los hay. Entonces, lo que seguimos haciendo es generar un mecanismo como el REINFO, el registro de formalización minera, que cada cierto tiempo se sigue extendiendo, se sigue deforestando, se sigue destruyendo. ¿Y quién es el afectado, no? Entonces, aquí vemos que lamentablemente estas medidas no la resuelven, ¿no? Y más bien va a tener implicancias a nivel comercial con nuestro país, lamentablemente, y en un futuro no muy cercano se sigue generando una desatención a los pueblos indígenas. Hay muchos temas pendientes y este tipo de medidas lo que hacen es alejar al ciudadano de a pie y a nuestros pueblos indígenas del Estado. Y con esas medidas que lamentablemente ha tomado el presidente del Congreso, vulnerando el reglamento del mismo Congreso, es que se genera un descrédito y obviamente una pérdida de la institucionalidad y poca credibilidad del sistema democrático en nuestra patria. ¿Hay otras soluciones? ¿Hay algo que se debería estar implementando, esta zonificación forestal? ¿Qué tendríamos que estar viendo para que este problema concreto, real, de la falta de trazabilidad, ¿no? De nuestros productos agrícolas que sí afectan a los pequeños agricultores se resuelva? Bueno, tenemos casos, es cierto, no podemos hablar de un grupo de agricultores, sino hay distintas realidades y creo que la ley forestal tiene mecanismos para haberlos resuelto, ¿no? Por ejemplo, hay agricultores que obviamente están asentados en zonas de protección y el patrimonio forestal está ahí. Yo no puedo otorgarles esa propiedad porque es patrimonio de todos nosotros, ¿no? Entonces, la ley forestal plantea estos mecanismos conocidos como CUSAF, ¿no? Que son contratos que el Estado firma con estos privados para poder entregarles el manejo de esas partes del territorio para bajo ciertas reglas que cumplir, ¿no? Y eso le otorga algún mecanismo, un documento que puede garantizar la trazabilidad, que así lo aborda el reglamento de la Unión Europea. No habla de titularidad, sino de mecanismos de tenencia de la tierra, ¿no? Y este tipo de contratos de CUSAF pueden ser. Pero de nada me sirve que tengamos la ley más perfecta o la ley forestal si el mismo Estado no invierte en implementar las medidas o dar las condiciones para que se cumplan, ¿no? Me llama a mí la atención particular porque este señor Benítez fue quien estuvo vinculado a la reglamentación de la norma. Si en aquel momento fue reglamentada mal o no tenía las condiciones, ¿qué me garantiza el día de hoy que lo que él está diciendo es exacto y cierto y va a ser ahora sí correcto, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos también ser serios en eso y verdaderamente trabajar en beneficio de todos y no de mis financistas o de un grupo en particular. Y eso creo que es lo más cuestionable y discutible. Aquí no estamos hablando de una posición de prohibir agricultura, porque la hay y no podemos negarlo, pero que esos mecanismos verdaderamente beneficien a esos agricultores y a la gente del territorio, no para que generar impunidad y seguir destruyendo y deforestando nuestra Amazonía, ¿no? Una solución más acotada, más específica, más no tan general que abre la puerta para que tanto se beneficie el pequeño agricultor como algún actor que efectivamente haya incumplido las leyes ambientales y haya afectado la conservación de la Amazonía. Estas leyes, incluyendo la ley forestal que se aprobó, la original, debería buscar que se deje de deforestar nuestra Amazonía. Otro de los argumentos del señor Benítez es que en los 12 años de vigencia de la ley forestal se han perdido 2 millones de hectáreas, 160.000 hectáreas al año, y que por lo tanto esto indica que la ley forestal no está funcionando. No está funcionando la ley forestal como está planteada, debería modificarse de otra manera. ¿Cómo ves un poco esa observación? Toda norma creo que siempre es perfectible porque todas las normas están hechas por los hombres, ¿no? Y no somos perfectos, creo yo. Pero generar estos mecanismos tampoco lo son, ¿no? Entonces,
Si uno mira el incremento de las actividades ilegales en nuestro país, durante pandemia se incrementó los niveles de deforestación a más de 200.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque se incrementó el cultivo de hoja de coca, se ha incrementado la minería ilegal, la tala, ¿no? Y actividades de monocultivo, de deforestación. El caso de los menonitas que han deforestado cantidades importantes y van por más todavía, ¿no? Entonces, no pretendamos cargarle la responsabilidad a una norma cuando las mismas autoridades, las mismas personas que promueven esto y han sido autoridades y no han sabido responderlas, pretendan hoy en día atribuirle una responsabilidad a una norma que no se ha implementado adecuadamente, que no ha tenido las condiciones ni el financiamiento, ¿no? Y recordemos, por otro lado, que la gestión forestal en nuestro país está a cargo de los gobiernos subnacionales, de las regiones, ¿no? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Siendo los departamentos amazónicos per se, en gran medida. Y cuando hemos visto en el pasado no muy lejano que las mismas autoridades regionales, los gobernadores regionales, los responsables de la gestión forestal, los gerentes forestales, vinculados a actividades ilícitas, ¿no? Y parte de organizaciones criminales, como el de Madre de Dios, en Ucayali, en Loreto, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que cargarle la responsabilidad a una norma que no ha sabido resolver supuestamente toda esta problemática cuando hemos tenido situaciones tan adversas, poca presencia de la autoridad, poca presencia y en el último tiempo, por ejemplo, de las fiscalías especializadas en materia ambiental para combatir estos delitos, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que sumarle todas las actividades, el incremento del cultivo de hoja de coca en el Perú no es innegable, ¿no? Las organizaciones criminales que están presentes vinculadas a la deforestación para promover cultivos ilícitos y que ha representado incluso la muerte de líderes indígenas, de defensores ambientales, es innegable. Entonces, no hablar del contexto y solo decir, porque la ley en sus 12 años ha facilitado la deforestación, es inexacto, ¿no? Eso también tenemos que verlo y en su real dimensión también. Y creo que una lectura particular no nos ayuda a resolver esto. Creo que todos somos peruanos y peruanas y queremos que les vaya bien a todos. Pero a costa de la impunidad, a costa de la destrucción de nuestro patrimonio, no resolvemos absolutamente nada. Y para terminar, César, ¿qué efecto va a tener sobre estas economías ilegales? ¿No? Nos dicen, esta ley favorece el narcotráfico, la minería ilegal y la tala indiscriminada. ¿Cuál crees tú que va a ser el efecto concreto de cara a lo que deberíamos estar haciendo, que más bien es combatir esas economías ilegales que tienen múltiples efectos, incluyendo la deforestación? Yo quiero asociarla a la minería ilegal, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquellos que pretendían hacer las cosas bien dicen, pero ¿por qué voy a hacer las cosas bien si mañana me van a dar una amnistía, ¿no? Van a hacer borrón y cuenta nueva, entonces sigamos destruyendo. Entremos a las áreas protegidas, a tierras de protección, no tengamos ningún problema, porque aquí cierto tiempo los grupos que representan a los intereses de estas actividades van a ir, van a hacer lobby, van a incidir en el Congreso, van a lograr modificar una ley vulnerando la misma normativa del Congreso. Entonces, ¿en qué estado de derecho vamos a estar, no? Esto genera una situación de impunidad y de seguir haciendo las cosas mal, ¿no? Por otro lado, creo aquí también, y hagamos un mea culpa desde la autoridad, ¿no? Creo que el mantener el bosque en pie tiene que tener mayores incentivos para los que están en el territorio, ¿no? Incentivos positivos, económicos, financieros o no financieros, para que aquella gente que esté haciendo las cosas bien. Y tenemos ejemplos distintos, hay algunos proyectos incipientes impulsados por la cooperación, pero también por la academia, que están funcionando bien. Eso se tendría que replicar y eso tendría que liderarlo, ¿quién? La autoridad ambiental, el Ministerio del Ambiente y Trabajo colaborativo con las autoridades regionales. Pero lamentablemente eso no se ve, ¿no? Y en un desgobierno, en una crisis política que vemos constantemente, sigue incrementándose las actividades ilegales, mientras el Congreso con el Ejecutivo hoy en día ya están de aliados, ¿no? Pero en un conflicto permanente eso no permite que suceda, no se atiende, se sigue asesinando a defensores, aquella gente que defiende la tierra en el territorio sigue siendo asesinada y no pasa nada, ¿no? Entonces, para mí, esta situación genera impunidad, va a generar mayor conflicto y, bueno, por otro lado, también tendrá implicancias comerciales y obviamente todo el discurso climático que anuncian las autoridades cae en saco roto porque este tipo de mecanismos no permite generar conservación y que esta beneficie al ciudadano de a pie, lamentablemente. Muchísimas gracias, César, por haberte sumado a Comité de Domingo y explicarnos de manera tan clara este tema. No sé si hay alguna solución, o sea, tendría que ser el propio Congreso el que
retroceda en esta acción o tendría que irse al Tribunal Constitucional? ¿Hay alguna salida legal para evitar los efectos que tendría esta legislación? Bueno, sabiendo que se venía, diversos abogados trabajamos bajo el liderazgo del Instituto de Defensa Legal y en representación del Colegio de Sociólogos del país. La semana que ha pasado presentamos formalmente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ya se nos ha asignado un número, estamos en espera de la admisión. Por otro lado, organizaciones indígenas han comunicado lo mismo. El día de hoy o de ayer, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha emitido un pronunciamiento bastante duro sobre esta norma, ¿no? Que nos llama la atención también. El congresista Paredes Sinche ha presentado un proyecto de ley derogando esta norma, que vemos que va a ser un poco difícil, dadas las características de nuestro actual parlamento, lamentablemente, ¿no? Pero esperemos que estos mecanismos que existen sean respetados y se cumplan, ¿no? Aquí nadie está hablando de por mantener los ecosistemas. Estamos hablando de la viabilidad de cada uno de nosotros, de nuestra sociedad. Y si seguimos en ese proceso de destrucción, no vamos a poder garantizar el derecho de todos a vivir dignamente. Y eso es lo que buscamos, creo, todos, ¿no? Yo le agradezco por la invitación y encantado de poder estar con ustedes en otra ocasión.